¿Qué tal amigos y amigas de DMP Geopolítica? Hoy es 8 de mayo. 8 de mayo, un día especial, que es el Día Internacional del Burro. Es el Día Internacional de un animal que frente a su adjetivo, el adjetivo burro es sinónimo de persona bruta, incivil, zafia, torpe. El sustantivo vamos a honrarle hoy porque refleja a un animal noble. El Día Internacional del Burro, que se celebra hoy, habla de estos animales que son fuertes, que son resistentes, que son inteligentes y que son nobles y que tienen una gran memoria, importantísimo, gran memoria, y que tienen un gran instinto de conservación. Eh, la estupidez es difícil de comparar entre los animales. ¿Cuáles son los animales más tontos del mundo? Yo, hoy, el Día Internacional del Burro, he sacado la defensa del burro como sustantivo y como animal, pero saco a colación otro animal, que es el cacapo. El tierno pájaro tonto le llaman. El cacapo es un loro que se olvida a menudo de lo pesado que es. Al fin y al cabo, es un loro que no sabe volar, el único loro que no es volador, que provoca y que corre desprevenido hacia sus enemigos, es decir, los provoca y va hacia los enemigos que terminan cazándole. Durante muchos años, en la zona donde se siguen existiendo, en la zona de Nueva Zelanda, estos tiernos pájaros tontos, debido a la ausencia de depredadores que tenían durante una época, luego ya vinieron gatos, ratas, armiños y los han ido casi exterminando, pero repito, están en peligro de extinción por su falta de neuronas. Y quiero empezar con este paralelismo del Día Internacional del Burro, que ojalá la ciudadanía y sobre todo los gobernantes que nos rigen, pero en principio y en principal la ciudadanía, fuéramos burros al menos y no fuéramos cacapos, porque los cacapos están en peligro de extinción y fundamentalmente por su falta de neuronas. Termino con el símil a lo fábula de La Fontaine, que viva el burro y que se espabile el cacapo. El macho cacapo es tan estúpido que llama tan fuerte a la hembra que el propio sonido rebota y no se encuentran. Macho y hembra no se encuentran entre los cacapos y encima provocan a sus depredadores hasta que se les comen. Hoy voy a hablar de Zelensky. Voy a empezar hablando de Zelensky. Zelensky en la Diana. ¿En la Diana de quién? Leyendo una información de una publicación de un periódico muy proclive a la OTAN, por su periódico en Estonia, el STS.com, decía o hablaba de Zelensky como una posible Diana y Diana de quién. ¿Por qué Rusia acaba de incluir? Voy a ir en mi exposición argumental. Primero, ¿por qué Rusia acaba de incluir a Zelensky, no solo a Zelensky, sino también al nuevo jefe del Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional de Ucrania, Alexander Litvinenko, también al expresidente de Ucrania, Poroshenko, y a otros dos exfuncionarios financieros en una lista de personas buscadas desde el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia? El presidente Volodymyr o Vladimir Zelensky apareció el sábado en la lista, este sábado pasado, en la lista de personas buscadas por el Ministerio del Interior ruso, alegando que es buscado en virtud de un artículo del Código Penal de Rusia. Contiene, he visto estas órdenes de búsqueda, contiene el nombre completo, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y una fotografía. No se han publicado datos sobre qué proceso penal se ha abierto en su contra. También el viernes anterior, esto fue el sábado, el viernes anterior, se habían publicado una lista en la que se había incluido a el nuevo consejero de Seguridad y de Defensa Nacional, Alexander Litvinenko, que reemplazó al frente del Ministerio del Interior a Alexei Danilov. En abril del 2024, Litvinenko
afirmó que era necesario lanzar ataques con drones asesinos, los llamados killer drones, a lo más profundo del territorio de la Federación de Rusia para ejercer presión sobre Moscú. Y esta táctica, descrita por él como un elemento clave en la estrategia de Kiev, es usar incluso el terrorismo con métodos, con tácticas y objetivos terroristas por parte del gobierno de Kiev. En abril, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo: las amenazas de destruir las infraestructuras civiles rusas eran una prueba de los intentos terroristas del gobierno de Kiev. Entre otros, los objetivos que están de nuevo son el puente de Crimea, que ha sido objeto ya de grandes ataques con bombas, cada uno de los cuales ha provocado varias muertes de civiles. La inclusión también en la lista, ahora vamos a analizar por qué empiezo por esto y por qué lo de la lista. La inclusión el sábado del expresidente Piotr Poroshenko, quien asumió el cargo tras el golpe de Estado en Ucrania, el golpe de Maidan, en junio del 2014, viene en base a que utilizó fuerza militar para sofocar las protestas y la rebelión en las regiones entonces ucranianas de Donetsk y de Lugansk. También fue quien firmó los acuerdos de Minsk I, Minsk II, destinados a, como luego se ha reconocido, a engañar al Kremlin, a Putin, la base era reconciliar al gobierno de Kiev con las dos repúblicas del Donbass que se negaban a ese golpe de Estado, a reconocer a ese gobierno golpista. En el 2023, Poroshenko declaró que los acuerdos de Minsk I, Minsk II eran una dilación, una utilización, también lo dijo Merkel, para ganar tiempo extra, para armar entonces ya en el 2023 a Ucrania y prepararla para una guerra proxy contra Rusia, moviendo los hilos la OTAN y Estados Unidos, para preparar este conflicto y no respetar los acuerdos firmados. Ya he dicho que esas dos órdenes, la del viernes y la del sábado, el viernes el exministro de Finanzas de Ucrania, Alexander Schlapak, también apareció en la lista, el exdirector del Banco Central del país, Stepan Kubiv, también fueron incluidos en esta lista, y aunque los detalles, repito, al menos a fecha de hoy todavía desconozco los detalles de los distintos cargos penales con los cuales han sido incluidos en esta lista del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el Comité de Investigación ruso había acusado anteriormente a ambos exfuncionarios de financiar las represiones militares de Kiev en el Donbass durante el 2014, desde el 2014 hasta la operación militar rusa en Donbass. Todos los que se oponían al golpe de Estado, rusoparlantes, ucranianos que hablaban ruso, ucranianos que no se querían enfrentar a Rusia como un enemigo, eran pasados a sangre y fuego por el propio gobierno de Ucrania. La operación marcó el comienzo del bombardeo de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania en el 2014 contra territorio y población todavía ucranianas en las repúblicas populares entonces de Donetsk y de Lugansk. Occidente, ¿cuál es la visión de Occidente de estas dos órdenes del viernes y del sábado? Occidente considera todo esto como una medida simbólica, mientras que hay miembros de la comunidad de medios alternativos, la Alt Media Community, AMC, frente a lo que llamamos la MSM, la Mainstream Media, suelen ser medios más hacia la derecha, que, contrario a lo que dice Occidente, lanzan una teoría, a mi modo errónea, de desconocimiento, en el que dicen que Rusia planea entregarlos en secreto a las autoridades judiciales de Rusia o incluso asesinarlos, empezando por la figura de Zelensky. A ver, el inminente fin de mandato de Zelensky el próximo 21 de mayo de este año marca todo un telón de fondo en desarrollo, es decir, toda una serie de posibles acciones. Zelensky va a estar deslegitimado para gobernar, vence su mandato el día 21 de mayo. No ha convocado elecciones, incluso ha pedido al Consejo de Europa
que en el régimen de exención de libertades que tiene en el régimen militar que está establecido en Ucrania por el gobierno de Kiev, ha pedido al Consejo de Europa que le diera patente de curso para no aplicar la Convención Europea de Derechos Políticos Civiles a la ciudadanía y continuar con el estado de excepción, no se sabe hasta cuánto. Pues bien, el 5 de febrero del año 2023, recordemos, siempre me gusta traer hechos para que se organice la memoria, hay que ser al menos burros y no el loro que he comentado antes. Hay que traer los hechos para pensar. El 5 de febrero del año 2023, el propio Prime Minister de Israel, Naftali Bennett, reveló a canales israelíes, recuerdo el canal 12 creo que era, que el presidente Putin le había dicho en su viaje a Moscú al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, un mes después, en marzo del 22, Putin le había asegurado a una pregunta que había hecho el anterior a Netanyahu, que era Naftali Bennett, le preguntó a Putin en el Kremlin, ¿vas a matar a Zelensky? Y Bennett se lo preguntó directamente tal cual. Y Putin le respondió, no, no lo haré. Bennett insistió y Putin le dio no solamente su palabra, sino que dijo que no tenía ni intención de ello. Luego, inmediatamente, Bennett llamó a Zelensky tras esta conversación en el Kremlin para decirle que podía salir del escondite donde estaba al inicio de la operación rusa, que estaba en paradero desconocido, no estaba en la gobernación de Kiev, y le aseguró 100% que Putin no le asesinaría, lo que motivó a que 2 horas después, en una performance típica de un actor televisivo o de un ex-clown de televisión, hiciese un atrecho, apareciese en ese 2022, saliese del escondite Zelensky y apareciese en la oficina, o supuestamente la oficina del gobierno de Kiev, diciendo que no se escondía de nadie y que no tenía miedo de nadie. Pero antes de revelar su ubicación, durante el asedio ruso de Kiev, pidió permiso a Putin vía Bennett, porque Naftali Bennett así lo ha compartido, incluso años después, en los medios de comunicación internacional, que fue la conversación que tuvo primero con Putin y luego con Zelensky. A todo esto, el viaje que hizo Bennett en esos días de marzo de después de la invasión rusa de Ucrania había sido coordinado previamente con Estados Unidos, con Alemania y con Francia, y había tenido lugar justamente y curiosamente había tenido lugar un día después de que hubiese habido una conversación o una llamada del presidente Emmanuel Macron, ahora el que se envalentona tanto, una llamada que había tenido Macron a Vladimir Putin a petición de Zelensky, y estos son datos recogidos por la que fue su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés de entonces, desde septiembre del 21 hasta diciembre del 23, fue su portavoz Anne-Claire Legendre y confirmó esta llamada horas antes de Macron, interesándose por la seguridad de Zelensky. Digo todo esto porque viene a cuento de lo que estoy tratando, es decir, Putin en la diana de quién. Mientras que, y a la vez el propio Zelensky declaraba o empezó a declarar a partir de entonces que nunca jamás hablaría personalmente con Putin y que decretaba y prohibía a través del propio parlamento ucraniano en Kiev, la Rada, que prohibía a todos sus funcionarios que entablasen cualquier tipo de conversación o de negociación, tanto con el líder de la Federación Rusa, Putin, como con el gobierno de la Federación Rusa. Por eso yo me río de esa hipotética conferencia
de paz que se va a abrir dentro de unos días en Suiza, cerca o enfrente del lago de Lucerna, en donde no ha sido invitado Rusia, donde creo que tampoco va a estar presente China y, y donde el propio Zelensky está negando sus propias palabras y sus propias leyes. Es decir, si no va a haber conferencia de paz porque no está presente una de las partes y además Zelensky no ha derogado su propia orden de no hablar jamás con Putin ni con nadie del gobierno de Putin ni para entablar conversaciones, pues ese paripé, como no sea declarar un ultimátum a lo loco a la Federación de Rusia, no lo entiendo. Putin, además, según la interpretación de muchos, expresó y declaró que esta garantía de seguridad a su homólogo ucraniano duraría mientras durase el mandato de Zelensky, es decir, mientras siga siendo legítimo. Y estamos viendo que el mandato de Zelensky caduca el 20 de mayo y el día 21 no sé en calidad de qué va a gobernar Ucrania. Pero el máximo diplomático ruso, Sergei Lavrov, el pasado 28 de marzo, me gusta traer declaraciones y contrastarlas como un rompecabezas, a el diario Izvestia dijo dos cosas importantes. La primera, la más que discutible legitimidad del presidente Zelensky después del día después, es decir, después del día 20 de mayo, el día 21, su mandato quizás no tiene que reconocer nada, porque en base a qué se van a establecer negociaciones con alguien que está deslegitimado per se y que además decretó no hablar jamás o establecer conversaciones jamás y lo estableció por decreto y del Parlamento de Kiev. Y el segundo punto, la vigencia del decreto de Zelensky de prohibir negociaciones y conversaciones con todos los funcionarios de su gobierno de Kiev con los rusos. Después del día 21, ¿quién está legitimado por parte de Ucrania para hablar de paz? Y segundo, el decreto de Zelensky de prohibición de hablar de paz, ¿estará vigente o no estará vigente? Se están creando cortinas de humo y muchas, lo que yo llamo resucitar lo que eran las operaciones intentos de operaciones de falsa bandera y muchas operaciones se va a empezar a hablar, ya se está hablando de operaciones de sabotaje, de terrorismo ruso en Europa. Se está metiendo miedo a la ciudadanía europea. El arresto en Polonia el mes pasado, empezó por esto, por un arresto en Polonia el mes pasado de un hombre llamado Pavel K de kilo, a quien acusaron de pasar detalles del aeropuerto de Rzeszów, es un aeropuerto polaco, y se dijo sin pruebas que este ciudadano polaco estaba pasando información de detalles de este aeropuerto a Rusia con miras a ayudarlo o ayudarle a asesinar a Zelensky durante las próximas visitas que haga allí. A ver, Zelensky utiliza este aeropuerto polaco porque está muy cerca de la frontera ucraniana y para sus viajes internacionales utiliza el aeropuerto de Rzeszów. Curiosamente ahora sale esta noticia de un Pavel K, es como el que incendió el Reichstag. Los nazis acusaron a los comunistas de incendiar el Reichstag. El atentado en Bolonia por fuerzas pagadas por la OTAN durante los años 70, 80, ya no recuerdo la fecha exacta del atentado de la estación de Bolonia, y se acusó que eran también los comunistas y era un atentado de falsa bandera hecha por miembros de la OTAN. Es decir, por eso yo he dicho que se está preparando muchos falsas narrativas, porque en el caso incluso de este ciudadano polaco, los fiscales polacos dijeron que Pavel K se había puesto en contacto con rusos, sin especificar, directamente involucrados en la guerra en Ucrania, aunque no ha quedado claro, según informaciones de la CNN,
en declaraciones oficiales polacas no se sabe, uno, si había entregado alguna información y lo más importante, si es que había recopilado información. No es tampoco la primera vez que Ucrania afirma haber frustrado intentos de matar al propio Zelensky, a pesar de lo que ya digo, he empezado con las promesas desde el inicio de la operación militar especial, ahora guerra en Ucrania. A mi parecer, si los rusos hubieran querido matar a Zelensky desde el primer momento, lo habrían intentado. Pero bueno, los discursos, las guerras también son las guerras de los relatos y de los metarrelatos. No es tampoco la primera vez que Ucrania afirma, según CNN, que ahora Zelensky, que se va a convertir en una figura decorativa del esfuerzo bélico de su país y de la energía en obtener el apoyo occidental que creo que ya es el último, después de los 97.000 o 95.000 millones del Congreso de los Estados Unidos. En agosto del año 2023, el Servicio de Seguridad ucraniano también arrestó a una mujer ucraniana, en este caso, una mujer de la región de Mykolaiv, que residía o reside, no se sabe nada de lo que ha sido de esta señora ucraniana, en Oshakov, vendía en una tienda de armamento, de las tiendas de libre venta de armas. Esta mujer supuestamente también, según los servicios de seguridad y la noticia que publicaron entonces, en agosto del 2023, estaba recopilando datos, esta ucraniana, supuestamente para planificar un ataque aéreo ruso. Los rusos no necesitan a una señora que venda armas para planificar un ataque aéreo, pero bueno. También ha habido intentos hace unos días desde el bloque occidental alemán. Se han detenido a 2 ciudadanos supuestamente ruso-alemanes, o son rusos o son alemanes, en la ciudad bávara de Bayreuth, que presuntamente estaban planificando atentados y detonaciones explosivas, según la Fiscalía General de Karlsruhe en la República Federal Alemana. Todo ello son casos de trampa ucraniana, porque, a ver, si se utilizan a partir de ahora atentados de falsa bandera y se dice que son rusos porque hablan ruso, hay muchos ucranianos pro-Kiev que hablan ruso como lengua materna. Eso como punto número uno. Se pueden hacer pasar fácilmente como representantes de la comunidad militar y de ingeniería rusa, porque después de un entrenamiento básico pueden aprender incluso la jerga básica que tiene la comunidad militar y de inteligencia rusa. Y dos, se van a utilizar y se están utilizando ya señuelos a través de canales prorrusos en Telegram para filtrar información aparentemente de Rusia y que son realmente miembros de la policía secreta ucraniana para acercarse a posibles voluntarios prorrusos, identificarles y eliminarles. Mi conclusión a esto es que Rusia nunca intentó eliminar a Zelensky ni a miembros de su gobierno durante sus numerosas visitas al frente. Ha estado numerosas visitas al frente haciéndose la foto y jamás ha habido este intento. Dos, asesinar a Zelensky en territorio de la OTAN, como sería este aeropuerto polaco, sería un perfecto casus belli para la OTAN. Este desencadenamiento de la guerra en abierto que muchos otanistas quieren de OTAN versus Rusia. Ojo, ojo a los casos de trampa ucraniana múltiples, que a partir de ahora, por desgracia, empezaremos a ver. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, el 19 de abril de este año, dijo sobre este caso polaco que las acusaciones de que un polaco estaba conspirando con Moscú para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky son, según Medvedev, una señal de que los partidarios occidentales de Kiev quieren ellos mismos liquidar al líder ucraniano que le vence su mandato. Un atentado contra la vida, dice Medvedev, del jefe banderita en Polonia. Esto es verdaderamente grave. ¿Por qué le llama jefe banderita? Banderita, el término banderita se refiere al movimiento nacionalista ucraniano de Stepan Bandera,
que fue el responsable de la limpieza étnica de polacos por los nazis, fue un colaborador este ucraniano Stepan Bandera de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ahora con el gobierno de Zelensky en Kiev es un héroe nacional ensalzado por el gobierno actual. Pues bien, decía Medvedev que un atentado contra la vida del jefe banderita en Polonia puede ser la primera prueba, según Medvedev, de que la gente en Occidente ha tomado la decisión de liquidarlo ellos mismos. Y dice Medvedev, ten miedo, payaso, payaso en cuanto a su actividad de ex-clown anteriormente. Medvedev declara que si bien el presidente Putin puede cumplir con su promesa de no dañar a Zelensky incluso después de su mandato, que expira este día 20 de junio, Occidente, y es importante poner la voz en alerta, Occidente puede intentar aprovechar esto para intentar crear un Sarajevo, un nuevo Sarajevo, como atentado de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Es decir, un atentado de falsa bandera, en este caso, aprovechar para liquidar y tratar de incriminar a Rusia. Leo por parte de la inteligencia ucraniana que se está preparando para el peor de los casos. Es decir, que el día 21 Zelensky pudiera ser derrocado, depuesto o que haya conversaciones de paz justo cuando Rusia rompa lo que llaman la línea LOC o línea de contacto que cada vez va superando en su avance Rusia. El descontento es cada vez más grande en Ucrania, el cansancio por parte de la población y de las tropas, la utilización que se sienten por parte de Occidente de son carne de cañón, incluso la posibilidad de un Maidán 3 contra él. No se han celebrado elecciones durante esta ley marcial. Se ha pedido, ya he dicho, al Consejo de Europa, de una manera muy torticera, la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos y Civiles. Bueno, lleva de facto suspendida durante años en Ucrania. Y los líderes del partido de la oposición, de la oposición permitida, porque hay líderes encarcelados y hay líderes fugados y hay líderes asesinados. Estoy pensando en la matanza de la Casa de los Sindicatos, que hace días se conmemoraba la fecha. Los líderes de los partidos de oposición que todavía quedan permitidos en el actual gobierno de Kiev, estoy pensando en Petro Poroshenko y Yulia Timoshenko, le propusieron a Zelensky antes de, es decir, ya hace meses, concretamente creo que fue, fue a través de medios turcos que se publicó, lo vi por los periódicos turcos, le propusieron que antes de que pasase lo del 20 de mayo y que el 21 deje de tener legitimidad, le propusieron Poroshenko y Timoshenko, Yulia Timoshenko y Petro Poroshenko, un gobierno de concentración o gobierno de coalición nacional para evitar esta crisis de legitimidad. Pues no os podéis imaginar la respuesta airada, la respuesta furiosa por parte de Zelensky y de sus funcionarios a esta propuesta, ya que fueron abroncados, reprendidos por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Danilov, y claro, el avance militar ruso continúa. El colapso político del gobierno de Kiev o de Kiev está impulsando protestas acalladas, ahogadas, internas. De ahí, repito, que el paripé próximo de conversaciones de paz en una no ya neutral Suiza, porque todo esto viene de un viaje que hizo Zelensky en enero y se reunió con la presidenta de Suiza y dijo que quería hacer en el mes de primeros del mes de mayo esta conferencia de paz donde Rusia no está invitada, conferencia de paz que yo interpreto más como un ultimátum que una llamada o fórmula de paz, porque además se pide la rendición incondicional de Rusia,
se pide juzgar a todos los líderes, empezando por Putin, como crímenes de guerra y devolver los rusos, en este caso Putin, parar las armas y decir, te devuelvo todo lo conquistado. Yo no sé en dónde rigen las cabezas del gobierno de Kiev. Es decir, si al menos tuviésemos burros en los gobiernos y no tuviésemos este pajarito, loro en extinción, este pájaro tonto, que el cacapo, pues evidentemente podría entenderlo, pero es que hay una vacuidad, un vacío en los planes de Kiev, una impotencia de las élites occidentales marchando hacia adelante como sonámbulos iban los pueblos arrastrados por sus gobernantes hacia la Primera Guerra Mundial, somos arrastrados como cacapos a un enfrentamiento, a continuar con un enfrentamiento absurdo. Rusia ya venció a la OTAN en su carrera de logística y en la guerra de desgaste. Solo un armisticio, y armisticio no es un tratado de paz, ojo, la guerra de Corea entre las dos Coreas no ha terminado más que por un armisticio, una deposición de armas y una implementación de una zona de amortiguamiento desmilitarizada, es la solución de las dos Coreas, sobre las zonas o partes de Ucrania aún bajo control del gobierno de Kiev al este del Dnieper, y podría lograrse que Rusia congelase el conflicto y los ucranianos no perdiesen más vida y más territorio. Y el peor escenario para Kiev puede ser el seguir y seguir con la guerra y un fuerte avance ruso junto a un levantamiento político, un Maidán 3, que esto es plausible, sí. Dedicar recursos diplomáticos finitos en Occidente, en este teatro de conversaciones, para mí es un monólogo de paz, monólogo de paz que pide rendición incondicional y donde nos invita a la otra parte. En Suiza es una fantasía, es un sueño húmedo, como se diría con una metáfora, una fantasía de derrotar a Rusia, debilitándola aún más, invitando a los BRICS Plus para que se enfrenten a Rusia. No sé dónde están las cabezas humanas y dónde empiezan los cacapos. Rusia ha aprendido de las trampas dilatorias de otros acuerdos violados por Occidente. No olvidemos que antaño Rusia con Putin perteneció al G7 ampliado, al G8, y se creía que iba a ser tratado de igual a igual por las potencias occidentales. Y se creyó incluso después del Maidán, se creyó que los acuerdos de Minsk I, Minsk II y las conversaciones de Estambul en Turquía que iban a servir para algo. Dicen que se aprende de los errores. Los tecnicismos legales ahora son muy importantes, por fin son importantes para Moscú, y que Kiev convoque una conferencia cuando no va a tener, primero, no invita a la otra parte, no tiene legitimidad, y él mismo ha decretado desde el año 2022 una prohibición de negociar cualquier conversación de paz. Por eso traigo a colación todo esto. A finales del año 2022, reitero y repito, el Parlamento ucraniano, la Rada y el gobierno de Zelensky aprobaron por decreto un número de leyes, no sé cuántas ahora mismo, en las cuales se prohíbe tanto a Zelensky como a funcionarios del gobierno de Kiev a que establezcan conversaciones y negociaciones para negociar con el gobierno de Rusia. ¿A qué viene el paripé de Suiza? El Ministerio del Interior ruso hizo asimismo hizo lo mismo de respuesta a Zelensky, es decir, cuando Zelensky hizo esto a fines del 2022, lo que hizo Rusia fue en reciprocidad, pues si no queréis negociar, nosotros no vamos a permitir que se abran negociaciones con el gobierno de Zelensky ni con Zelensky. Si los hechos en el frente de guerra y Occidente autoriza al gobierno de Kiev, y esto es el quid de la cuestión, si Occidente, que es quien realmente manda, la OTAN en Kiev, si Occidente autoriza al gobierno de Kiev a reanudar desesperadamente negociaciones para congelar el conflicto, uno, Zelensky no podrá liderarlo.
primero está deslegitimado internamente, ya no representa a ningún gobierno porque el día 21 deja de ser, el día 20 deja de ser presidente. Y luego, ¿en nombre de qué Ucrania va a hablar? Y se va a desdecir además violando, anulando estos acuerdos de la Rada de la legislación interna y por parte rusa, ¿cómo se va a sentar a negociar con un sujeto buscado penalmente según la lista y la legislación interior? Porque lo acaba de publicar, que no se sentará, que hay una orden de búsqueda contra Zelensky, por eso el porqué de la orden de búsqueda, no porque le ponga como diana para matar, sino para decir, no voy a negociar contigo, y tampoco con Poroshenko, no se va a creer de alguien que participó en las conversaciones y firmó los acuerdos de Minsk I, Minsk II, por eso la jugada maestra que ha hecho el Kremlin ha sido este decreto, que es algo más que simbólico, como dicen los occidentales, y no es lo que dicen los alt-media, de que quiera poner en diana a Zelensky. Lo que quiere es, si hay negociación, no puede ser con estas personas. Zelensky socavaría su propia autoridad legal autoproclamada si nombrase, después del 20 de junio, a otra persona para negociar. ¿Qué va a pasar con Zelensky? Y también importante, miembros de facciones occidentales mucho más duras en Ucrania quieren matarle. Y esto desde el principio. Hay miembros en Ucrania que consideran a Zelensky ya un estorbo. Y un asesinato de bandera falsa atribuido a Rusia daría satisfacción y legitimidad en Kiev a quien fuera el nuevo sucesor. Lo más útil a Rusia, repito y termino con esta parte, es un Zelensky vivo. Zelensky es vital y que permanezca vivo para los intereses de Rusia. Incluso sin llevarle ante la justicia de ninguna manera, aunque tampoco se pueda sentar a negociar con él, porque ya desde el día 20 de junio ya es un títere ilegítimo. E incluir a Poroshenko en la lista es cortocircuitar el volver a traer un momento lampedusiano. Yo llamo momento lampedusiano o gato pardiano a parecer que todo está cambiando, es decir, quitan a Zelensky, ponen a Poroshenko y parecer que todo se mueve, pero nada cambia. Porque claro, si ponen otra vez a Poroshenko el que firmó los acuerdos Minsk I, Minsk II, recordemos, Poroshenko, no es posible para Rusia una solución diplomática real con dichos interlocutores. Rusia está presionando para que Occidente, y estas son las conversaciones, no hay conversaciones directas entre Rusia y la OTAN, porque la OTAN las prohibió, pero sí siempre hay conversaciones detrás de la diplomacia, y Rusia está presionando para que Occidente introduzca sangre nueva en la élite ucraniana y sin que haya derramamiento de sangre a manos de Moscú. Que se produzca este proceso de cambio de cuasi régimen, el régimen de Kiev va a seguir una parte ya en manos de las transnacionales occidentales, eso ya es un hecho, y destinado a crear un pretexto para o bien una paz o bien un armisticio. Ya en la segunda quincena del año 2023, los muros, por hacer el símil, se estaban estrechando en el interior de Kiev contra Zelensky, por la presión del propio establishment de Estados Unidos. Ya desde la segunda, finales de diciembre del año pasado, en Estados Unidos, Zelensky ya no es una pieza útil. Recordemos cómo trata a Occidente, cómo trató a los que en un momento fueron colaboradores de Occidente, que se lo digan al alma de Gaddafi. Político, una publicación norteamericana del 29 de noviembre del año pasado, decía o colocaba a Zelensky como un soñador. Es curioso cómo se va degradando y la prensa occidental, los grandes medios, no analizan con detalle estos pequeños detalles. Le llamaban un dreamer, un soñador, pero iba cambiando el concepto de dreamer como de delirio, porque decían entonces,
que nadie cree en nuestra victoria, decía Zelensky el 29 de noviembre del 23, nadie cree en nuestra victoria como yo. Y presentaban a un Zelensky como agotado después de volver a pedir ayuda una vez y otra y otra. Y este Dreamer ya le estaban convirtiendo en un delirante. Y esto eran las publicaciones norteamericanas de finales del año pasado. Los canales del país, controlados por el gobierno, es decir, sabemos que en la democrática Ucrania hay una censura brutal, partidos políticos prohibidos y perseguidos, presos políticos en la cárcel o exiliados. Repito, a Moscú le beneficia un Zelensky vivo, no muerto ni mártir. ¿Y un cambio de interlocutor en Kiev? Sí, pero un cambio de interlocutor no poniendo más de lo anterior. A las facciones antirrusas más duras de Occidente no van a dudar en eliminar a Zelensky si lo creen necesario para provocar una intervención de la OTAN, pues es algo plausible. La victoria de Rusia a partir de la victoria de Avdiivka está creando una situación de no retorno para el gobierno de Kiev. Hay que preservar para los occidentales y las transnacionales la esfera económica de influencia del G7. Hay que evitar el colapso de esta exrepública soviética y de todas las inversiones que han hecho. Pero es que además voy a traer algo que no ha traído la prensa occidental tampoco. Los acreedores ya empiezan a exigir a Zelensky el reembolso de sus deudas. Y esto lo he entresacado estudiando cuáles son los movimientos de Wall Street Journal, poco proclive, entiendo, a declararle prorruso. Hay noticias desagradables para los ciudadanos ucranianos del gobierno de Zelensky, porque las deudas de los acreedores extranjeros, dice el Wall Street Journal, deben ser ya empezar a ser reembolsadas. Si no, nadie más proveerá de fondos al régimen de Zelensky. Y hay un grupo de sociedades de inversión extranjeras que son los tenedores de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, también de Alemania, de lo que son las obligaciones ucranianas, es decir, los bonos y las obligaciones ucranianas que se emitieron desde antes de la invasión rusa y después se han ido emitiendo, en concreto los fondos BlackRock y el fondo alemán PIMCO, prevén empezar a obligar al gobierno de Kiev, de Zelensky, a que les empiecen a pagar los intereses sobre la deuda a partir de este mes de mayo 2024, a partir de este año. Y esto venía en un artículo del Wall Street Journal. Bondholders, decía, los tenedores de bonos, bondholders, to push Ukraine, empujan a Ucrania, to resume debt payments, para que reanude los pagos after hiatus, después de la pausa. Se llaman hiatus a las pausas, en inglés, a las pausas de pago de intereses de un bono o de una obligación. El presidente Volodymyr Zelensky, sin un acuerdo de Ucrania, a esto podría entrar en cesación de pagos. Se le están complicando la situación, fin de mandato, reclamación de BlackRock y de PIMCO, entre otros muchos. Los prestamistas de Ucrania dijeron en el año 2022, al inicio, tras la invasión rusa, que Kiev podía esperar para devolverles el dinero prestado, es decir, los intereses y el capital, pero su paciencia ahora parece que está empezando a agotarse. Sabemos que la suspensión de pagos temporal de la deuda externa ucraniana se concedió por un periodo de 2 años, es decir, el 2022, estamos en el 2024. Estamos hablando de una primera franja de deuda de 22.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares, de la deuda en moneda extranjera, es decir, en dólares y en euros, de Ucrania. Solo los intereses de esta primera trancha son de 6.000 millones de dólares USA, y esto se les ha permitido el que no pagasen ni intereses ni capital, por supuesto intereses, durante 2 años.
un grupo de bonistas gubernamentales denominados en dólares y en euros. He nombrado a 2 sociedades, a BlackRock y a PIMCO, hay otras más. Estos tenedores privados de obligaciones soberanas ucranianas poseen alrededor de un quinto de esta deuda, y habían prometido con otros sponsors al régimen de Zelensky no reclamarles pagos ni de capital ni de intereses hasta el 2027. Pues bien, el 2024 han dicho: quiero el primer tramo, quiero ya ir a empezar, y lo dice el Wall Street Journal en sus páginas económicas, y ahora se retractan y quieren ser pagados y están impacientes, y hay una larga lista por estos 20.000 millones que están en juego, y incluyen además, repito, a sociedades de inversión no solamente norteamericanas, sino alemanas como PIMCO, norteamericanas como BlackRock. El grupo en cuestión ha formado recientemente en Nueva York, y esto me consta por noticias de inversión internacional, un comité, y ha contratado a abogados de gran prestigio internacional, gabinetes de abogados especializados en negociar deuda con países, es decir, más grande que la de los fondos buitres, su poder, para hacer presión sobre Ucrania. Kiev está dispuesto, y así ha respondido, parece, el Wall Street Journal, que tales desafíos, ya que prevé hacer otra nueva petición a los gobiernos de Estados Unidos y a los gobiernos de los países de la Unión Europea, a costa de la ciudadanía norteamericana y a costa de la ciudadanía europea. Porque si por una parte Bruselas nos dice que tenemos que empezar a recortar otra vez más en el estado del bienestar, en pensiones, en inversiones sociales, como puede ser sanidad, otra vez más, como pueda ser vivienda pública, otra vez más, como pueda ser educación, otra vez más, y como pueda ser las cifras económicas malas en trabajo en Europa, Zelensky dice que no pasa nada, que Kiev va a negociar con el respaldo o con nueva petición a los gobiernos de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, que se aprieten un poco más el cinturón. Bueno, de hecho ya lo están diciendo la señora von der Leyen y el señor Josep Borrell. Están diciendo que Ucrania, podemos verles en su galería de fotografías que les he traído, por favor, veámosles las caras. La señora von der Leyen en ninguno de sus discursos habla de la pata social europea. La pata social cada día está más roída o más rota. Si vemos a los siguientes, Ucrania, con esto, debería declarar, si se exigen estos pagos, la suspensión de pagos o insolvencia, lo que impactaría en todos los acreedores privados y públicos, nacionales e internacionales, comprendido el propio Fondo Monetario Internacional. Es lo que vengo llamando desde hace ya más de 2 años, desde hace mucho antes de la intervención de Rusia. Yo siempre he calificado, incluso antes del gobierno de Zelensky, he calificado después de Maidán al gobierno ucraniano como el gran agujero negro de Europa, el Big Black Hole ucraniano, el gran agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro devora todo aquel que se aproxima, todo aquel que está cerca. Véase cómo podemos hacer ingresar a un Estado que es un agujero negro dentro de la Unión Europea, y cuando menos un Estado en guerra dentro de la OTAN. Por eso hablaba lo del pajarito loro. Los expertos, a las órdenes del régimen de Kiev, ven en esta publicación del Wall Street Journal, lo ven como que es una política anti-ucraniana, que es un deseo de hombres de negocios de recuperar sus inversiones, es decir, su dinero prestado, el capital y sus intereses, y esto es, matan o desprestigian al mensajero, es decir, al Wall Street Journal, que no es que sea prorruso, pero ni por asomo. Y continúan con el chantaje mafioso frente a los ahorradores particulares y societarios que han invertido dinero en esos fondos para comprar esa deuda, porque les están diciendo que o lo da Europa una vez más y Estados Unidos, o que esa deuda, yo siempre he dicho que será impagable. De todas las formas,
obtendrán o nombrarán a políticos, a cuadros dirigentes y en la cesión a los magnates de los Estados Unidos de todos los sectores estratégicos de Ucrania. Ya están los sectores estratégicos ucranianos en manos de transnacionales, fundamentalmente norteamericanas y fundamentalmente, en segundo lugar, del Reino Unido. Los vasallos de la Unión Europea se quedarán con migajas. Todo ello muestra en su análisis el Wall Street Journal y en su evaluación un futuro económico y de gobernanza futura de Ucrania, que es la de un país quebrado o un país, como yo siempre he dicho, un agujero negro antes de la intervención militar rusa. Si seguimos viendo las imágenes de nuestros líderes europeos, por favor, la cuestión está en saber dónde encontrará Kiev más fondos, ya que el régimen de Zelensky reposa exclusivamente sobre la ayuda occidental. Si esta ayuda cesa, una suspensión definitiva de pagos de quiebra se producirá. En la fecha 30 de abril, Ucrania tenía ya una deuda, a fecha 30 de abril, de 151.000 millones de dólares USA, según estadísticas del propio Ministerio Ucraniano de Finanzas. Pero vamos, yo lo he contrastado y dan cifras bajas. Cuando veo fakedata.com, una empresa de estadísticas internacional, veo que la deuda externa ucraniana ya en diciembre del año pasado era mayor, era de 161.500 millones de dólares. Y el trimestre anterior había pasado de 150.000 a 161.000. Si esto era en diciembre del 2023, ahora en el mes de mayo 2024 la deuda tiene que estar en torno al 170.000 millones de dólares. En el año 2003, la deuda externa ucraniana era solo de 23.000 millones. Es decir, ¿qué ha pasado desde el 2003 para ahora en Ucrania y para los pobres ciudadanos ucranianos para que su deuda externa y su troceamiento en manos de transnacionales pase de 23.000 millones a 170.000 millones? La deuda pública de Ucrania supera hace ya mucho tiempo su propio PIB y ahora no solo es la industria ucraniana la que está en manos de transnacionales norteamericanas, sino también las tierras ucranianas hipotecadas a las empresas occidentales. ¿Por quién doblan las campanas en Ucrania? ¿Por quién o a favor de quién? Levas y levas de ciudadanos ucranianos son enviados a la muerte. ¿Es en defensa de sus tierras? ¿En defensa de sus industrias? Las autoridades actuales en Kiev venden Ucrania llenándose los bolsillos. De hecho, la retirada de fondos y de activos está en marcha en Ucrania. Y además, justo antes de la publicación del Wall Street Journal, el Banco Nacional de Ucrania ha anunciado, y esto es escandaloso, un relajamiento. Bueno, cuando hablan de relajamiento máximo, es un permiso total para que las reglas cambiarias, es decir, para que los hombres de negocio de la oligarquía ucraniana y las grandes fortunas ucranianas puedan desplazar sus capitales fuera de Kiev. ¿Por quién doblan las campanas realmente en Kiev? Y terminaría diciendo que a todo esto Occidente apuesta y redobla la apuesta de los mambrús se van a la guerra y de acusar ahora de futuras operaciones de sabotaje a parques eólicos, a trenes, a líneas aéreas, a cables submarinos. Todo esto lo va a hacer Rusia a partir de ahora. Cui prodest, ¿a quién beneficia el que Rusia hiciera esto ahora que va ganando la guerra en Ucrania? Pensemos, por favor, con la cabeza y que nos queden neuronas para pensar y no caigamos en la estupidez de este pájaro tonto que he dicho al principio, el cacapo. Dejemos de ser cacapos, dejemos de ser una especie, la humana, que va camino o en peligro de extinción, y que las locuras de los cambiadores de régimen se queden en sus cabezas
y no le sigamos aplaudiendo en esta necropolítica hacia la destrucción y hacia, no sé cómo calificarlo, es decir, vemos delante de nuestras propias narices cómo se fugan los capitales, cómo se destruyen las empresas nacionales y cómo se pone de carne de cañón a la ciudadanía en Ucrania y se sigue pidiendo un esfuerzo aún más. Por favor, dignidad por los pueblos, empezando por el ucraniano y terminando por el pueblo ruso y por los pueblos de Europa. Muchísimas gracias.